¿Qué tal? Mi nombre es Gilberto Pineda Martínez, estudiante del cuarto semestre del doctorado en educación en el Corporativo de Universidades de Competencias Educativas y Profesionales. Nos encontramos en la asignatura Didáctica y Avances Tecnológicos, Unidad 9, Acercamiento a las TICs y TACs en la capacitación docente, actividad 2, videos sobre la tabla 3. En relación a la tabla 3, pasamos sobre la indagación en cuanto a las afirmaciones del autor Holmberg, que es el primer teórico que ha trabajado en el desarrollo de la denominada educación a distancia, partiendo de que él consideró las particularidades de los procesos cognitivos, así como la motivación y la parte emocional como aspectos que son trascendentales en los modelos educativos tradicionales, los cuales tienen este enfoque partiendo de la presencialidad, donde los profesores se convierten en el centro de la enseñanza, en el centro de estos procesos de aprendizaje y como tal, pues de ahí se determina la calidad en los contenidos. Pero en relación a esta educación a distancia, en la evolución que se ha observado en las últimas décadas, ¿sí? En el crecimiento en cuanto a la implementación de la educación a distancia, sobre todo si consideramos el confinamiento motivado por la pandemia, pues esto también impactó, ¿sí? A cualquier nivel educativo. Y en relación al nivel de educación superior, la consecuencia fue el surgimiento del empleo formal de las tecnologías de la información y comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje. De tal forma que el crecimiento desmedido de este uso de tanto el Internet por una parte y el intercambio de información por medio de las redes sociales, pues ha motivado a esta evolución y necesidad del empleo de las tecnologías en el campo educativo. De tal manera que su desarrollo dentro de la educación ya básica, pues no ha tenido un impulso radical que requiere como sentido la afirmación de una educación a distancia en el nivel superior. Pero asimismo, el anuario Pick and Pay señala en su artículo de las TICs y las TACs que las tecnologías de la información y comunicación han llegado a posicionarse ya en el aprendizaje y el conocimiento, ¿sí? De tal forma que estas denominadas TACs tratan de orientar a las tecnologías de la información y comunicación y guiarlos hacia un campo más formativo donde el estudiante, así con su relación con el profesor, puedan determinar los objetivos para afirmarlo de aprender más y mejor. Y se trata, sobre todo, de ubicarnos en cuál es la metodología más correcta para la relación que tiene el uso de las tecnologías y no solo con el dominio de determinadas herramientas informáticas, sino que se trata más de explorar, de conocer cuáles serían los efectos posibles en este enfoque didáctico de ese uso de las tecnologías de la información y comunicación y su aprovechamiento directo en el aprendizaje, en la docencia, obviamente, de tal forma que este proceso de las denominadas TACs van más allá de aprender meramente en usar las tecnologías de la información y comunicación, sino apostar más por explorar cuáles serían las herramientas tecnológicas más adecuadas y que estén al servicio del aprendizaje y lograr la adquisición de un conocimiento significativo. De ahí que llegamos a este acercamiento a las TICs y TACs en la capacitación docente, como nos muestra esta tabla 3. Aquí nos vamos a enfocar en la percepción de lo que nos establece el autor Borg Holberg y que habla sobre este constructo, ¿sí? De la educación a distancia,
señalando que la conversación didáctica guiada pues va a reflejar sobre todo lo que señala la teoría general de la comunicación, donde esta teoría relaciona la efectividad de la enseñanza con el impacto que van a tener los sentimientos de pertenencia y cooperación en el intercambio real a través de la estructuración de preguntas, respuestas, argumentos en la comunicación mediada. De tal forma que, ¿qué características identificamos? Bueno, hay suposiciones de fondo en relación al núcleo de la enseñanza y la interacción entre lo que es la parte que enseña y la que aprende. Bien. Asimismo, otra característica nos habla de la parte emocional que se relaciona con el placer de aprender. De ahí la importancia de utilizar las tecnologías de la información y comunicación y con el empleo de las denominadas TACs, buscar cómo atraer la atención de los estudiantes, cómo hacer sobre todo más interesante este proceso de enseñar para que así se cumplan los resultados esperados, ¿no? Asimismo, otra característica es la participación en la toma de decisiones, que esta debe de ser favorable y motivar al estudiante mismo. De tal forma que esta característica se habla de una motivación fuerte del estudiante, va a facilitar siempre el aprendizaje, este proceso de aprender. Bien. Asimismo, nos habla también de un tono personal y cordial y un acceso fácil, ¿sí?, al tema que contribuya en este placer de aprender y realmente generar y dar un motivo y un apoyo al estudiante. Y la característica de la efectividad en cuanto a la enseñanza se va a demostrar con este aprendizaje del estudiante de lo que se ha enseñado. Y con ello se construyen estas características del aprendizaje a distancia, como cuáles: la enseñanza a distancia dará apoyo a la motivación del estudiante y promoverá el placer de aprender y hará, obviamente, que el estudio sea más significativo, más relevante para un estudiante que lo realiza de manera individual y conforme a sus necesidades, lo cual permite crear, construir un sentimiento, un entendimiento entre lo que es el alumno con su institución de educación a distancia. Asimismo, otra característica de este aprendizaje a distancia es que los alumnos son heterogéneos y muchos de ellos no pueden o no quieren utilizar la enseñanza presencial porque al ya partir de esta tecnología en el campo educativo, pues se adapta más a sus necesidades y de ahí que ya no vean a la educación presencial como algo positivo, pero deben entender que es simplemente una transición y que ambos sistemas se complementan entre sí. Otra característica nos refiere que no hay requisitos de entrada, horarios, etcétera, y que promueve con ello la libertad e independencia del estudiante. Entonces, este aprendizaje a distancia, pues sí, tiene estos posicionamientos positivos o negativos, también de conformidad a la visión y necesidades del estudiante en casos específicos. Otra característica de este aprendizaje a distancia es que beneficia a la sociedad, ¿sí?, proveyéndolos de profesionales ajustados a los tiempos modernos. Otra característica es que está abierta a diferentes tipos de enfoque comportamentales, cognitivos, contracavistas y que tienen un elemento de industrialización, y por ello es que nos tenemos que ir adaptando y ajustando a este nuevo método. Otra característica es las relaciones personales, es decir, el placer de estudiar y generar esa empatía entre los estudiantes con las personas que están dando el apoyo para lograr generar estos sentimientos de empatía y pertinencia. En este sentido, el autor Moya y Lozano definen que el uso de las tecnologías de información y comunicación son las tecnologías que incluyen la informática y las telecomunicaciones, es decir, por una parte, informan, gestionan y asimismo comunican información
utilizando diferentes fuentes y obviamente con propósitos distintos. En cambio, las denominadas TAC son herramientas de tecnologías que se van a utilizar para que el aprendizaje se genere dentro de áreas específicas, como lo es propiamente el sector educativo. Y de ahí que no es solo reunir información por reunir, sino que la información se va transformando en conocimiento partiendo de características muy específicas del estudiante. De tal manera que de ahí se desprende este acercamiento a las tecnologías de información y comunicación y su relación con las TAC en la capacitación docente. Y como se muestra en la figura 1, tenemos ese diagnóstico de diseño del instrumento, ¿no? Y es un ciclo. Por una parte, se presentan los resultados a los participantes, con ellos se genera un diseño del instrumento, se hace la gestión en cuanto a la participación y finalmente, derivado de este proceso, se da lo que es la aplicación del instrumento y el análisis de los resultados y que esto también puede generar un ciclo, ¿sí?, en el resultado del diseño o el modelo establecido. Por cuanto al diseño de instrumento que refleja condiciones del docente, que a su vez determina cuál va a ser la práctica y la relación con las tecnologías de la información y comunicación en estos tiempos modernos, debido también a las exigencias tanto profesionales como ahora también laborales, porque requieren de esta necesidad de aprender en relación a las variables y variedades de las herramientas tecnológicas y que ellas se desprenden o clasifican en dos categorías. Por una parte, el conocimiento o conocimientos de los recursos tecnológicos es fundamental para ya hoy en día desarrollar actividades, ¿sí?, de conformidad a los avances e innovaciones en la educación. Y por el otro lado tenemos la integración de estos recursos tecnológicos. Entonces, necesitamos conocerlos, pero también tener la certeza de cómo vamos a realizar esa integración. Por lo tanto, gestionar la participación resulta hoy en día indispensable construir un plan de sensibilización tanto de los participantes como de las autoridades educativas y por ello es que se recomiendan realizar reuniones donde se puedan presentar con claridad cuáles son los objetivos de un programa de capacitación, cuál es un objetivo del plan de trabajo y cuál van a ser los productos esperados, ¿no? Y ello conlleva este control para lograr la gestión de la participación. Analizar los resultados hoy en día permite, en el empleo de las nuevas herramientas, generar una estadística para ser una referencia como un enfoque cuantitativo. Y de ahí que se puedan determinar si de una manera mediano o inmediato logro de resultados, pero para ello se requiere la utilización de la representación de estos datos en una gráfica. Y de ahí se desarrolla este proceso de analizar estos mismos resultados. Por otra parte, el ya presentar los resultados, resulta importante identificar que los participantes van a evaluar, ¿sí?, van a establecer y dar a conocer los resultados en base a las necesidades identificadas en esta capacitación antes de implementar nuevas estrategias dentro del aula. De ahí que tengamos las competencias del profesorado en las tecnologías de información y comunicación y que se estructuran en tres áreas de enfoque. Por una parte tenemos los conocimientos de las herramientas tecnológicas, por otra parte tenemos la integración de las tecnologías de la información y comunicación en el currículum y por otro lado tenemos el uso que hacen el profesorado de estos conocimientos. ¿Qué concluimos? Que los instrumentos deben de estar dirigidos pues el conocimiento de los recursos tecnológicos y la propia integración del uso de las tecnologías de la información y comunicación, ¿bien? Y de ahí que se puede recurrir a aplicar un pretest donde se demuestra
cuál es la finalidad de conocer qué es lo que los profesores saben acerca de los recursos tecnológicos y cómo van a lograr integrar esos conocimientos, ¿sí?, de las tecnologías de la información y comunicación y que sean acorde a las necesidades que muestran los docentes respecto con las denominadas TACs. De ahí que se logre construir las competencias del profesorado en tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Para lograr precisamente poner en práctica estos conocimientos, poder elegir cuáles son las mejores técnicas de apoyo para que puedan integrarlos sin ningún conflicto los docentes. Y finalmente, solo me resta citar mis fuentes de información: Sevilla Tarasov Luna, 2017, en la obra Educar en la Era Digital, Docencia, Tecnología y Aprendizaje, tomando de referencia las páginas de la 187 a la 190, Editorial Pandora, Sociedad Anónima de Capital Variable, México. Por su atención, muchas gracias.